Hola, ¿qué tal? Bendecimos sus vidas en esta hora. Hoy les traemos un mensaje precioso que les va a edificar, que les va a bendecir. Y bueno, vamos al grano. Nuestro mensaje de hoy se llama Edificando en la arena o en la roca. Yo quiero ir precisamente a Mateo capítulo 7, verso 24. Donde Jesús nos está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muchas personas vienen a la iglesia, vienen al evangelio precisamente para edificar su vida espiritual, para edificar su casa, para edificar un ministerio, pero con una pala y no con lo que verdaderamente se requiere. Una pala te sirve si vas a edificar en la arena, pero si vas a edificar en la roca necesitas precisamente de una herramienta más fuerte. ¿Y eso a qué nos hace referencia? Precisamente al hecho de que para poder edificar de la manera como Cristo dice, siempre lleva un tinte mayor de sacrificio para todo aquel que lo quiera hacer de la manera correcta. Es muy fácil edificar en la arena para muchos, es muy fácil, es la forma más cómoda que alguien puede tener, pero no te va a asegurar que te sea sostenida tu casa, tu ministerio, en medio de las tantas adversidades que van a llegar, porque seguro llegan. La Biblia dice que sobre todos vienen las adversidades, tanto justos como para injustos. Entonces, todo esto nos deja a nosotros la claridad de que necesitamos aprender a edificar sobre la roca. Quiero llevar a varios ejemplos. En primer lugar, ¿qué pasa con los que edifican sobre la arena? ¿Cuál es la característica que muestra precisamente? ¿Por qué se da esto? En primer lugar, lo que podamos nosotros entrar a comprender al respecto es que los que edifican sobre la arena, el afán de lo material les acorta la vista. Seguramente, ¿por qué? Porque el principio de una vida cristiana es lo espiritual, darle la prioridad a las cosas espirituales. Y si una persona no puede edificar de la manera correcta, no puede entender los principios de Dios, no puede entender, comprender las palabras de Jesús y aplicarlas a su vida, es porque hay una segura interferencia en lo que es lo material. Dice entonces Juan capítulo 6, verso 25, haciendo referencia a esto: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscabais, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí Jesús está dando una clara exhortación acerca de cuál debe ser el principio por el cual nosotros venimos a buscar a Cristo, por el cual venimos a buscar a Dios, a la iglesia. Es interesante que los primeros discípulos que tuvo Jesús, los dos primeros, los cuales venían referenciados por Juan el Bautista, al seguirlo, Jesús se devuelve de ver que le seguían y les hace una pregunta, y esa es la pregunta que el Señor hace a toda persona que le quiera seguir. ¿Qué buscáis? Es la pregunta que el Señor hace. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas tú de Jesús? ¿Qué has venido a buscar en la iglesia? ¿Qué buscas de Jesús en el Evangelio? Cuando le sigues, precisamente la respuesta de estos dos hombres fue con una otra pregunta: Rabí, ¿dónde moras? Como diciéndole: queremos estar contigo, te buscamos a ti. Y precisamente Jesús les da la respuesta diciéndole: seguidme. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender. Si vamos a a llevar la vida cristiana, necesitamos vivir con Jesús para poder edificar como Jesús. Y las personas que estaban siguiendo a Jesús en ese momento, en este contexto,
Son personas que habían visto el milagro de los panes y de los peces, y por haber visto el milagro de los panes y de los peces estaban maravillados y por eso buscaban a Jesús. Mucha gente busca al Señor por las cosas materiales. Mucha gente lo busca por una sanidad, mucha gente lo busca para que les haga un milagro X cualquiera, y están solamente afanados por las cosas de esta vida. Hubieron inclusive dos hermanos que se atrevieron a decirle a Jesús que les ayudara a solucionar su problema de herencia. Y Jesús les dijo: yo no estoy para esas cosas, no he venido para esas cosas. Y eso es lo que muchas personas quieren, que el Señor les ayude a solucionar sus problemas materiales, que el Señor les ayude a solucionar sus deseos, sus cosas, que el Evangelio les sirva para ser bendecidos aquí en esta tierra, pero no están edificando plenamente sobre la roca. Y por eso Jesús les hacía esta exhortación. Este tipo de personas que tienen este enfoque no pueden defender ni sus vidas espirituales ni la de su casa. No pueden resguardar su casa, no pueden verdaderamente, aunque se desviven por las cosas, por darle en su casa todo lo que requieren, no lo pueden hacer porque están edificando de la manera incorrecta. Precisamente, dice 1 Samuel 3:16, nos muestra a un rey Saúl que en esa situación fue puesto por Dios, pero el rey Saúl llega un momento donde quita el enfoque de lo espiritual y se enfoca más en lo material. Quitó la mirada de Dios que lo había puesto como rey y queriendo defender su casa, queriendo edificarla, dejarle herencia a sus hijos, se entró a velar más por él que por las cosas de Dios, por el ministerio que Dios le había dado como rey, y su ruina fue tremenda. Dice la Escritura en el verso 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Qué tristeza, precisamente. ¿Por qué? Porque este hombre estaba puesto para resguardar al pueblo, era un ministro de Dios, era un ungido de Dios para resguardar al pueblo, para darle seguridad y a través de eso guardar su casa. Pues precisamente lo que hizo fue querer guardar su casa y descuidar al pueblo, incluyendo que en una ocasión mató a los sacerdotes de Jehová. Mandó a matar a los sacerdotes de Jehová y fue a la ciudad donde vivían y destruyó todo porque uno de ellos le había hecho un favor a David, que era su enemigo. Y enemigo no porque David le hubiese hecho algo malo, sino porque le tenía temor por causa de que le podía quitar el reino, pues ya Dios lo había desechado. Entonces, todo eso nos muestra precisamente una persona que edifica en la arena. Una persona cuando no pone a Dios en primer lugar, lo que está haciendo, aunque se desviva por su casa, aunque se desviva por su negocio, por su empresa, por darle lo mejor a sus hijos, por decir yo quiero darle lo mejor a mi esposa, lo único que está haciendo es edificar algo bien bonito, pero cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, eso se va a caer. No va a poder durar, no va a poderse sostener. ¿Por qué? Porque hay unos principios espirituales que el Señor está dando. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiere decir, yo quiero entrar a hacerte una aclaración y una confrontación en esto. Cuando nosotros trabajamos, el trabajo nos da a nosotros el sustento de todo lo que requiere nuestra vida. Quiere decir que el trabajo nos da el fruto para poder sustentar toda nuestra vida. Y Jesús está diciendo: no trabajes solamente por el sueldo, no trabajes solamente por el salario, no te desvivas solamente por aquellas cosas, sino que tienes que trabajar con mayor eficacia y diligencia por el pan que permanece para vida eterna. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene que ser primero para tu vida, tiene que ser en primer lugar para toda tu casa, aplicarla en tu casa, aplicarla en tu empresa, negocio, aplicarla con tus hijos, con tu esposo o esposa, y entonces vas a estar edificando sobre la roca. Esto es bien interesante. En segundo lugar, quiero mostrarte los que edifican sobre la roca, qué principios, qué características se ven en este tipo de personas.
Primero, este tipo de personas tienen una visión espiritual más ministerial, tienen una visión más clara acerca de lo ministerial. Un esposo se ve como un ministro de Dios y no simplemente como un esposo. Un padre se ve como un ministro de Dios y no solamente como un papá. Un empresario se ve como un ministro de Dios y no solamente como un negociante. Y todo esto, ¿por qué? Porque tienen claro cuál es el principio, cuál es la meta, qué es lo que Dios le ha encomendado hacer, y ese es su principal afán en la vida. Dice Juan capítulo 4, verso 31, entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. El verso 32 dice, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, y para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Qué preciosa palabra nos está dando Jesús, y colocándose como ejemplo de alguien que está puesto para cumplir la palabra de Dios. Mi comida es que yo cumpla la palabra de Dios, haga la voluntad del que me ha enviado. Que quiere decir que nosotros debemos entender que así seamos papás, que así seamos empresarios, que así seamos esposos, somos personas que Dios ha puesto con una misión en la tierra, y esa misión tiene que ser nuestra prioridad. Cuando tenemos esto claro, entonces es allí cuando nosotros entramos a comprender el verdadero principio de edificar sobre la roca. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a ti a ser una persona clara, sacrificial en todas las cosas. Dice por eso, otra característica que podemos ver de esas personas es que velan por el evangelio con sacrificio y persecuciones. En Marcos capítulo 10, verso 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano o hermana, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces, escucha esto, más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones. Me llama mucho la atención esta palabra que el Señor incluye allí, con persecuciones, y en el tiempo venidero, la vida eterna. Todo esto muestra a una persona que está clara cuál debe ser el sacrificio. En medio de tu casa necesitas hacer sacrificios para poder edificar sobre la roca. En medio de en tu convivencia con tu esposo, con tu esposa, necesitas muchas veces agachar la cabeza, necesitas tener esa humildad para decir me equivoqué, para decir perdón, y poder levantar tu casa, poder sostenerla. Cada vez que lo estás haciendo, siguiendo los principios que Dios te está dando, entonces tú estás haciendo algo totalmente claro de lo que Dios te ha establecido, precisamente por causa de que estás sacrificándote para Dios en todas estas cosas. Allí es donde nosotros entramos muchas veces a ver la dificultad, la diferencia que hay entre una pala y una pica. Por ejemplo, para poder cavar en una roca necesitas hacerte de un taladro, necesitas hacerte de una pica, y eso te va a dañar las manos, te va a hacer sangrar muchas veces, te va a traer mucho sudor, mucho esfuerzo, mucha fatiga, muchas aflicciones vendrán. ¿No te parece algo muy similar a lo que es nuestras vidas a veces en nuestro hogar, en nuestra casa, las aflicciones que hay en la empresa, las dificultades que se presentan con los hijos, muchas veces las aflicciones de enfermedad, las deudas, todo eso que nos obliga a nosotros a seguir un derrotero, pero bajo los parámetros de Dios, sin afanarnos, sin salirnos, sin irnos por la más fácil, sino que estando allí siempre, siguiendo esos principios que el Señor nos ha dado. Esas personas son las que edifican sobre la roca. Y eso es bien interesante, porque todo esto nos muestra toda la verdadera realidad de lo que significa edificar con Cristo. Y algo que quiero notar también como otra característica es que estas personas que edifican sobre la roca son recompensados aquí por su servicio y su sacrificio.
Dice en 2 de Samuel capítulo 7, verso 10, además yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Aleluya. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Algo bien interesante que podemos ver de este contexto es que ¿por qué Dios le está dando esa palabra a David? Se le está dando precisamente porque, contrario a lo que sucedió con el rey Saúl que te mencionaba ahora rato, David fue alguien que tuvo siempre en su corazón edificar casa para Dios. Por eso hoy tenemos los templos, por eso hoy tenemos las edificaciones donde muchos nos congregamos a buscar la presencia de Dios, a alabarle, porque fue a David que se le ocurrió esta acción. Fue a David que se le ocurrió esta idea preciosa de que hubiese un lugar donde Dios fuera honrado, y quiso hacer de que ese tabernáculo que estaba entre cortinas, él decía, yo vivo en casa de cedro, pero la casa de Jehová está entre cortinas, el arca de Jehová está entre cortinas. Y él quería algo digno para el Dios Todopoderoso, para el Dios que lo había honrado, para el Dios que lo había sacado de detrás de las ovejas para ponerlo como príncipe sobre su pueblo. Mira que a pesar de todos los problemas que podía tener como rey, este rey David solamente pensaba en dignificar y honrar al Dios Todopoderoso. Y por eso estaba eso siempre en su corazón. Entonces Dios le dijo, tú me quieres hacer casa, se te ha ocurrido hacerme casa sin que yo le pregunte ni le pida a nadie que me haga casa, pues déjame decirte, tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa. Y hay una recompensa para aquellos que piensan en las cosas de Dios, aquellos que piensan en la casa de Dios, en el ministerio de Dios, aquellos que se preocupan por las cosas de Dios, por aplicar siempre la palabra de Dios en su vida, en todas las cosas, en su ser. No dividen las cosas, sino que lo llevan siempre allí presente. David era un rey, tenía muchos enemigos y problemas, pero todos los enfrentaba de la mano de Dios. Por eso edificó algo tan firme que hasta el día de hoy se habla del rey David y de su casa y de su reino, porque Cristo vino a ser de su linaje, y entonces eso asegura de que Cristo va a ser el rey eterno, pero venido del linaje de este hombre, que Dios le prometió que le iba a hacer una casa eterna. ¿Por causa de qué? Que había edificado sobre la roca. Así que, hermano, amigo, esto es algo que nosotros debemos aprender. No estamos solamente para las cosas de esta vida, no estamos solamente para las cosas de este tiempo. No son ellas nuestra principal aflicción, nuestra principal preocupación es que cumplamos el propósito de Dios y aprendamos nosotros de esta forma a edificar verdaderamente sobre la roca. Nada de lo que haces se caerá. Nada de lo que tú has hecho dejará de ser, aún tu nombre después de que tú dejes de existir en esta tierra, seguirá Dios llevándolo a mucha gente, a muchas personas. Lo que hiciste confrontará con tu testimonio a mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque edificaste sobre la roca. Pero aquellos que se olvidan de Dios serán también olvidados. Aquellos que se olvidan de Dios por dedicarse a sus cosas en esta tierra, pues déjeme decirle que la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Dice el Señor que todo en la tierra pasará, que todas estas cosas dejarán de ser, pero el que confía en el Señor será para siempre. Qué interesante todo esto, y qué importante que nosotros comprendamos la maravilla de poder edificar sobre la roca. Así que por favor, si tenías esa pala en la mano para edificar una casa, déjame decirte, por muy fácil que te parezca, no es esa la forma. No haga las cosas sin sacrificio, porque dijo David, no daré nada a Dios que no me cueste. Todo lo que se hace para Dios lleva sacrificio, y sacrificio significa muerte. Eso quiere decir que Dios te va a cambiar, te va a transformar, te va a convertir en otra persona, y a través de ti también a tu familia, y va a ser una persona de influencia para otros, porque eres alguien que edifica sobre la roca.
Qué bendición. Así que, hermano, amigo, si esta palabra te ha bendecido, por favor, suscríbete a nuestro canal, está atento a todos los mensajes, escríbenos también para que podamos compartir esa edificación todos juntos y que la gracia del Señor sea con todos nosotros, sea en tu casa, sea Dios trayendo respuestas sobre toda necesidad, sea Dios trayendo toda bendición, toda sanidad a tu vida, a tu casa, sea el Señor obrando de una manera especial como Él sabe hacerlo. Bendiciones para todos.